El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Desde Washington comienzan las noticias. Bienvenidos al Mundo al Día. Estados Unidos determinó formalmente que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken emitió la declaración horas antes de que el presidente Joe Biden asista este jueves a reuniones de emergencia de la OTAN y del Consejo Europeo en Bruselas. Vamos en vivo a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi, quien nos tiene todos los detalles. Jacopo, te escuchamos. Yasmín, el presidente Joe Biden ha llegado a Bruselas y mañana empezará sus cumbres con la OTAN y los aliados europeos. Se espera que Occidente adopte acciones más enérgicas contra Moscú, monitoreando también la posición de China en este conflicto. Ya se impusieron varias rondas de sanciones, pero frente a posibles amenazas rusas como el uso de armas químicas y los crímenes de guerra por mano rusa que ahora Estados Unidos acaba de reconocer, Biden quiere aumentar la presión y eso es lo que se espera que pase este jueves. Con un espíritu de unidad y cohesión entre los aliados occidentales que no se veía en décadas a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, se espera que el presidente Joe Biden anuncie nuevas sanciones contra Moscú. En particular, ahora que Estados Unidos reconoció formalmente después de sus investigaciones que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en Ucrania. Nos han impactado las imágenes de las fuerzas rusas y los ataques contra sitios civiles en Mariupol, incluido el hospital de maternidad, el museo y una escuela de arte. Naciones Unidas y otros observadores creíbles han confirmado cientos de muertes de civiles y creemos que la muerte exacta de civiles contada será en los miles. Mientras Estados Unidos continúa recuperando evidencias y evalúa cómo llevar frente a la justicia internacional a Rusia, la OTAN ya anunció que duplicará el número de grupos de batalla en su flanco oriental. En pocas palabras, defensa del territorio OTAN, mantener la ayuda a Ucrania, pero sin buscar una escalada del conflicto. Espero que los aliados acepten brindar apoyo adicional, incluida asistencia en seguridad cibernética, así como equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. En la cumbre, Polonia quiere proponer el envío de fuerzas de paz internacionales a Ucrania, algo que el Kremlin definió imprudente y que llevaría a un enfrentamiento entre OTAN y Rusia. Al mismo tiempo, Joe Biden busca coordinar con los aliados la posible respuesta occidental si Rusia cruza líneas rojas como el uso de armas químicas. Creo que es una amenaza real. Pocos observadores creen que las posibles decisiones en estas reuniones sean suficientes para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de continuar con su invasión. Ahora que él ha tenido tantas pérdidas, tantas bajas del personal militar, él no puede volver a Moscú sin una victoria. O sea, él realmente requiere una victoria importante, si no, él pierde su prestigio. Ucrania no participará en la cumbre, ha pedido más ayuda militar y humanitaria, pero sus demandas de que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea para proteger a su pueblo o el envío de jets militares han sido ya rechazadas y la alianza dejó en claro que no se arriesgará a una guerra total con Rusia. Jacopo, muchas gracias por este reporte. Bien, y con una amenaza de confrontación respondió Moscú a la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania. Esto mientras tropas rusas recrudecen los ataques contra la población civil ucraniana. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente en el siguiente reporte. Mariupol recibe ataques desde el mar, cohetes lanzados desde embarcaciones rusas.
mientras Kiev registra otro tipo de explosiones, ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania, pero no en el medio. Estamos escuchando un ataque con bomba en este momento. Van a ser más. De 264 civiles había 4 niños. En este momento, más de 300 personas en los hospitales, hay heridos en los hospitales y 16 de ellos niños. Alrededor de más de 80 edificios destruidos. Según cifras de la OTAN publicadas este miércoles, se estima que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en estas 4 semanas de conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posible envío de una misión de paz a Ucrania. Espero que sepan de lo que están hablando. Esta será la misma confrontación entre las Fuerzas Armadas rusas y de la OTAN que todos, no solo quisieran evitar, sino que digamos que para empezar, nunca debería suceder. Posibilidad que se ha abierto ante una solicitud de Polonia que además busca la expulsión de aparentes espías rusos en su territorio. La Agencia de Seguridad Interna, ABW, ha preparado una lista de 45 personas identificadas que trabajan en Polonia bajo la llamada cobertura diplomática, pero llevan a cabo actividades de inteligencia de facto contra Polonia. En otro escenario está Bielorrusia, que pide a algunos diplomáticos ucranianos que salgan de su territorio. Laura Sepúlveda, Voz de América. Entre tanto, en la ONU se debaten varios proyectos de resolución enfocados en la ayuda humanitaria en Ucrania. Este miércoles, Sudáfrica presentó una resolución ante la Asamblea General, dejando ver un inesperado respaldo a Rusia. Nos enlazamos con Ángela González en Naciones Unidas. Ángela, ¿qué tal? ¿Cuántos proyectos se debaten en estos momentos en la ONU? Yasmín, se debaten 3 proyectos de resolución, el que está presentado por Ucrania y también uno reciente de Sudáfrica que se debaten en la Asamblea General y el de Rusia que se resucitó en el Consejo de Seguridad. Esto también se está esperando pues que también tenga votación esta misma tarde. Todos tienen la intención de poder mejorar la ayuda y también el respeto a las leyes humanitarias internacionales. Sin embargo, las condiciones para lograrlo los convierten en rivales. En las próximas horas, la 11ª sesión de emergencia de la Asamblea General deberá votar por la resolución patrocinada por Ucrania, impulsada por México y Francia, y que ya ha recibido el apoyo de al menos 78 países. El embajador ucraniano hizo un fuerte llamado a los miembros vacilantes. No hacemos un tabú sobre la identidad de los asesinos anonimizándolos. No somos víctimas de ningún síndrome de Estocolmo, tomando café con un asesino en serie en el Salón de Delegados o en el Café Viena. Piénselo cuando voten. En una alianza inesperada, Sudáfrica sometió un borrador de resolución humanitaria que recibió el apoyo de Rusia. Deberá ser considerado luego de la primera propuesta de resolución. A pesar de ser el país auspiciador, Sudáfrica no ofreció un discurso para presentar su proyecto ante la Asamblea. En el contexto de los esfuerzos antirrusos de los colegas occidentales, tomamos nota de la iniciativa de nuestros compañeros sudafricanos que presentaron un texto alternativo que es muy similar a nuestro proyecto de resolución humanitario en el Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución de Rusia fue reactivado ante el Consejo de Seguridad y su votación también deberá llevarse a cabo en las próximas horas, con la atención puesta en la posición que tomará China. No nos vamos a meter en cuál de las resoluciones se han discutido. No lo haremos. Esa es prerrogativa de los Estados miembros, no para que intervenga el secretario general. Lo único que de verdad nos ayuda en este y cualquier otro tema son fuertes voces unidas de los miembros. Y aunque estas resoluciones en realidad no impactan directamente el trabajo de la ONU sobre el terreno de conflicto, sí son una declaración política que determina de qué lado están los países. Yasmín. Ángela González desde Nueva York, muchas gracias. Y el mundo sigue sintiendo los efectos de esta guerra en muchos sentidos, desde el aumento en el precio de la gasolina hasta en los alimentos. Expertos coinciden en que la inflación ocurre en el peor de los momentos. Diva Lizeth Cash nos explica. En el gas y hasta en el precio de alimentos básicos se han sentido los efectos de la guerra en Ucrania justo en el peor de los momentos, creando una especie de tormenta perfecta.
En un momento en que muchos lugares ya están paralizados por los desafíos que plantea COVID, por las interrupciones políticas en otros lugares, por sequías e inundaciones y otros desastres naturales. Desde hace 2 años los precios han estado subiendo. El mal tiempo dañó muchos graneros en el mundo. Ahora las reservas son bajas e impulsaron precios récords. Las líneas logísticas están muy interrumpidas en este momento, por lo tanto las semillas no llegan, el combustible no llega, el fertilizante no llega. Hemos llegado a ese límite en el que cada cambio, cada pequeña cosa, tiene un impacto muy grande. En el 2011, el aumento de los precios del pan desencadenó la protesta de la primavera árabe. Por otra parte, el aumento en el costo de la energía encarece todo envío. La buena noticia podría ser que los agricultores probablemente siembren trigo en tierras de soya o maíz, lo que eventualmente debería bajar los precios. Esa parece ser la forma principal en que estas crisis se resuelven, inevitablemente mediante la respuesta de la producción en otras partes del mundo. Diva Lizette Cash, Voz de América. A Quito llegó Diego Moncayo, un estudiante ecuatoriano que tardó en escapar del conflicto armado en Ucrania porque por error se desplazó hasta una ciudad cercana a territorio ruso. Néstor Aguilera nos trae el reporte. Es el emotivo momento el reencuentro entre Diego Moncayo y su familia en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. El estudiante retornó al país luego de haber permanecido durante poco más de 3 semanas atrapado en un alejado pueblo del noreste de Ucrania. Me encantaría expresar mi gratitud hacia las autoridades ecuatorianas que estuvieron trabajando en mi caso y fueron muy activas, y gracias a ello pude estar aquí con mis seres queridos. Diego llegó por error a Shotska al tomar un tren en dirección contraria en su intento por huir de la ofensiva rusa. Su caso y su posterior escape generaron amplia cobertura de medios nacionales e internacionales. De la ciudad de Poltava tuve un poco de inconvenientes con los soldados. Me amenazaban un poco, incluso eran un poco intimidantes conmigo. Me mostraban sus pistolas, me mostraban sus armas, pensaban que yo era un separatista. Tras largas gestiones del gobierno ecuatoriano, Moncayo se reencontró el pasado jueves en Cracovia, Polonia, con el viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, enviado a ese país para liderar una operación destinada a repatriar a ecuatorianos en Ucrania. Todavía tenemos ecuatorianos en Ucrania. Son pocos, tenemos contacto con ellos, dejamos ahí a 14 compatriotas y tenemos alrededor de 7 personas que se están movilizando dentro del territorio ucraniano hacia la frontera. En 3 vuelos humanitarios, el gobierno ecuatoriano gestionó el retorno de 657 ecuatorianos, 43 ucranianos, 11 colombianos, un peruano, un egipcio y un bielorruso. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Más historias como esta y toda nuestra cobertura especial de la guerra en Ucrania la pueden encontrar en vozdeamerica.com y en nuestras plataformas digitales. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En breve, una nueva vacuna busca proteger del coronavirus a los más pequeños. Los detalles al regresar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. A sus 84 años murió Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos. Albright fue una figura central en la administración del presidente Bill Clinton y tras ser embajadora de Estados Unidos en la ONU, dirigió la política exterior después de la Guerra Fría. Defendió la expansión de la OTAN y presionó para que la alianza interviniera en la guerra de los Balcanes y detuviera el genocidio y la limpieza étnica. También buscó reducir la proliferación de armas nucleares y defendió los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Moderna anunció este miércoles el resultado de las pruebas clínicas de su vacuna contra el coronavirus en niños menores de 5 años. Las muestras revelan que esta vacuna es segura, pero su eficacia muestra un panorama más complicado. Noticias alentadoras desde los laboratorios de Moderna. La farmacéutica anunció que su fórmula de vacuna para niños entre 6 meses y 5 años de edad registra una efectividad similar a la proporcionada a los adultos. Y la muy buena noticia es que cumplimos con el criterio principal de valoración de ese estudio, lo que significa que la vacuna proporciona el mismo nivel de protección contra COVID en niños pequeños que en adultos. El ensayo clínico se practicó en casi 5.000 infantes y 11.000 médicos pediatras aproximadamente, localizados en Estados Unidos y Canadá. No obstante, la investigación determinó que la vacuna es menos eficaz en casos con la mutación de la subvariante de Omicron en comparación a los linajes anteriores. Ahora se espera la petición de la FDA para el uso autorizado en este rango de edades durante las próximas semanas. En los hospitales pediátricos se vieron muchos casos de COVID-19 este último invierno y la buena noticia es que tenemos todos los motivos para creer que la vacuna evitará todos esos resultados o la mayoría de ellos. Moderna formuló su anuncio mientras expertos en salud pública advierten sobre el incremento de nuevos casos de la subvariante de Omicron BA.2. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades informaron que 1 de cada 3 casos en la nación corresponden con esta versión del coronavirus. El riesgo sucede al producirse movilizaciones en todo el país a causa del receso de primavera en el sistema escolar. José Pernalete, Voz de América. La furia de los tornados azotó a varios estados del sur de Estados Unidos, esta vez en Oklahoma y Luisiana. El fenómeno estuvo activo durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, derrumbando a su paso postes de electricidad, viviendas, edificios y automóviles. Las autoridades registran innumerables destrozos y cortes en el suministro eléctrico. Hasta el momento se registra un deceso en el estado de Luisiana. La Guardia Nacional desplegará 300 efectivos para asistir en labores de restauración. Bien, usted quédese porque más adelante, sin manera de suplir sus necesidades básicas, inmigrantes narran los desafíos que enfrentan en México. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Una inesperada intervención hizo este miércoles el embajador de Nicaragua en Washington al calificar a su gobierno de dictadura. La sorpresiva ruptura con Daniel Ortega ocurrió durante una sesión de la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández nos trae la información. El embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, quien hasta hace unas semanas defendía el gobierno de Daniel Ortega, cambió repentinamente su postura este miércoles, en una sesión ordinaria del organismo regional. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. El diplomático aprovechó el espacio para denunciar la falta de libertades políticas, así como las difíciles condiciones que viven los presos políticos y los exiliados. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay organismos de derechos humanos. Los embajadores de varios países mostraron su solidaridad con su homólogo nicaragüense. Primero porque ha calificado a su país de dictadura, situación en la que coincidimos. Segundo, porque estoy consciente de los riesgos, peligros y acechanzas que eso le acarrea desde este mismo momento. Para el analista Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA, la postura de Macfield tendrá un efecto. Va a ser un golpe muy fuerte para la dictadura porque va a perder ese argumento de que es víctima de una campaña internacional. El gobierno de Daniel Ortega, a través de un comunicado, expresó que Arturo Macfield no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Donaldo Hernández, Voz de América. Migrantes centroamericanos que esperan en Ciudad Juárez por una cita migratoria en Estados Unidos enfrentan serias dificultades para suplir sus necesidades más básicas. Alejandro Saldívar nos dice cómo muchos buscan trabajo para sobrevivir. Para los migrantes que buscan alcanzar el tan anhelado sueño americano, México representa un país de paso, pero algunos han decidido convertirlo en su nuevo hogar. Ellos vienen también huyendo de su realidad de pobreza, de violencia. No quieren quedarse en México y aunque pudieran, pues no tienen el permiso o estar regularizados aquí en el país. Ellos más bien buscan también el asilo político. Para este migrante hondureño, a pesar de contar con papeles para permanecer en México legalmente, ha sido difícil encontrar trabajo ante la exigencia de otros documentos. Se batalla mucho, en el caso como normalmente siempre piden credencial, piden que el RFC y pues cuando uno consigue un trabajo aquí en México nos toman como sobrevalorados, la paga es muy baja. Mientras que algunos migrantes viven un calvario por la falta de documentos que acrediten su estancia legal en México, otros tienen éxito y logran regularizar su permanencia. Se siente bien, la verdad se siente bien. Ya no me siento como las primeras veces que pues no tenía mi permiso, que tienes que andarte cuidando para todos lados de migración y todo eso, pero pues ya ahora
ya estoy mucho mejor, ¿no? Estos migrantes navegan entre el éxito y el fracaso en el lado mexicano de la frontera. Ante la tardanza de sus procesos migratorios en Estados Unidos, han convertido la nación azteca en su nuevo hogar. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Al volver con arte, un mexicano que viajó hasta Polonia busca ayudar a los ucranianos que huyen del conflicto en su país. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Miles de kilómetros tuvo que recorrer un mexicano que se propuso llegar a Polonia cuando las tropas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero. Roberto Márquez sintió que podía ayudar a miles de víctimas a través de su arte. Y nuestra enviada especial, Celia Mendoza, pudo retratar su trabajo. Veamos. Estamos aquí haciendo frente. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Roberto Márquez, Zacatecas, mexicano 100%. Vivo en Dallas, Texas. Y vino acá porque escuché que la gente aquí de Ucrania está viviendo una situación muy difícil. Y uno de los primeros llamados que hizo el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, fue que necesitaba ayuda. Y yo pensé que podía hacer algo con mi pincel. Y aquí estoy, mire. Tengo planeado trabajar 3 obras en protesta, y en este caso apoyo también a los ucranianos. Ya hice la primera aquí en Warsaw Central. De hecho, no tenía planeado quedarme allá, pero vi que era el lugar indicado porque había mucho refugiado ahí. De hecho, hice voluntariado por un día y medio, y trabajé una obra del mismo tamaño, diferente tema. Los 3 están relacionados, pero diferente, como que es más suave y cada vez como más intenso, porque es la misma situación que está pasando con la invasión. 2 cosas más es que moralmente uno se siente bien, ¿verdad? Porque es una situación bien difícil y cualquier ayuda yo pienso que es muy importante. Y la otra, que es una responsabilidad de mi profesión. A lo que me doy cuenta aquí, parece que esto todavía no se sabe si va a durar un año o va a durar un mes o un día. Tal parece que no se va a terminar pronto, no se va a acabar. Entonces, yo pienso que eso nos afecta a todos ya, y más de lo que ya pasó, ¿no? Es que la gente se dé cuenta que, aunque sea pobremente, de México venimos a apoyarlos, y es un artista que viene con un arma también bien potente. Yo pienso que es más potente que la de los rusos, es un pincel. Qué buena iniciativa. Bien, el nacimiento de una hermosa bebé ha traído esperanza en medio del horror que vive Ucrania. La llegada de Katia ha llenado de alegría y consuelo a un hospital materno-infantil ubicado en la ciudad portuaria de Mykolaiv. Katia nació justo un día antes de que una bomba cayera muy cerca de este hospital.
Afortunadamente, el personal evacuó a los pacientes solo 20 minutos antes de la explosión. Y como esta bebé, muchos más han nacido pese a los ataques de Rusia. Con esto me despido. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.